Buenas, ¿cómo andan? Bueno, la idea de hoy es avanzar un poquito más con lo último que queda de régimen de Laplace. Como estuvimos hablando un montón de veces ya en las clases anteriores, la transformada de Laplace nos permite poder resolver circuitos que en el tiempo son complicados, ¿sí? O sea, poder pasar del régimen temporal a el régimen complejo o frecuencial. Esto lo logramos a través de la transformada de Laplace. Pero bueno, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando estamos en el régimen de Laplace, o sea, en el régimen frecuencial, variable compleja, recuerden que S es sigma más j omega, o sea, es una variable compleja. Esto no tiene respuesta en el plano real, o sea, uno no mide un circuito, la respuesta, en el régimen de la frecuencia o en el régimen del plano complejo. Lo que uno mide después, en definitiva, es en el régimen temporal. Salvo que, bueno, en alguna situación particular donde uno mida con un analizador de espectro y en cuyo caso sí estaría midiendo en j omega, pero es un caso particular. Lo común es medir señales en el tiempo. Por ende, nosotros tenemos que buscar alguna forma de que una vez que hayamos resuelto nuestro circuito en el régimen de Laplace, ¿sí? Aplicando todos los teoremas que ya sabemos, ya sea aplicando divisor de tensión, ley de Ohm, o Kirchhoff, ¿sí? Cualquiera de todas esas resoluciones que se hacen en el circuito de Laplace, bueno, tenemos que buscar la forma de poder obtener cómo es nuestra respuesta en el tiempo. O sea, la idea ahora es, dada una cierta CDS, ¿sí? O una respuesta en el régimen de Laplace, obtener la señal CDT. Y eso lo hacemos a través de la antitransformada de Laplace. Bien. Entonces la idea del video de hoy es dedicarle uno o dos videitos a cómo es esto de antitransformar, o sea, cómo hago para volver del plano complejo al plano temporal. Y esta sería en realidad nuestra verdadera respuesta, o sea, esta es la respuesta temporal. Y esto que está acá es la respuesta, si quieren llamarlo de alguna forma, compleja o frecuencial, también se le dice muchas veces. Bien, bueno, para hacer la antitransformada de Laplace, yo tengo dos posibles métodos. Un método que usa la tabla, que ustedes ya tienen y que ya conocen, y, y se ayuda, perdón, de otro método que ustedes ya vieron para resolver integrales, que es el método de descomposición de fracciones simples más tabla. Este método se basa principalmente en cualquier transferencia, como esta, por ejemplo, que tengo acá, o esta que tengo acá, o esta que tengo acá. Cualquier transferencia, descomponerla en suma de fracciones simples, o sea, ustedes ya saben que las fracciones simples es una constante dividido s más algo, más otra constante dividido s más algo, más otra constante dividido s más algo. O sea, descomponer en suma de fracciones simples y después a esas descomposiciones aplicarle la antitransformada utilizando la tabla. O sea, buscar en la tabla con las propiedades que nosotros ya conocemos de Laplace, qué señal o qué función en el tiempo se correspondería con esa función chiquitita en la frecuencia, o sea, en S. Esa sería la idea de fracciones simples. Y el otro método es un método que no necesita de la tabla, ¿sí? Y se llama el método de
residuos. El método de residuos me permite antitransformar cualquier señal en el dominio complejo, en el dominio de Laplace, al dominio temporal, simplemente aplicando una ecuación que es la ecuación de residuos. Entonces, este primer video lo vamos a destinar a empezar a ver el primer caso de fracciones simples y después haremos siguientes videos con la parte de residuos. Lógicamente, cuando ustedes vieron fracciones simples, vieron que dependía del tipo de raíces que tenía el polinomio. Bueno, en nuestro caso va a depender del tipo de polos, que es lo mismo. En cuyo caso, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener que agarrar y ver cómo son las raíces del denominador de mi transferencia de S. Para hacer más fácil la cosa, en principio vamos a hacerlo como si en el numerador no hubiese una S, sino que hubiese un 1, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Después lo único que hay que tener en cuenta es cuando uno antitransforma. Pero vamos a hacer las cosas fáciles y vamos a hacerlo con un 1. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Si esta es mi transferencia TDS, lo primero que yo tengo que hacer es obtener las raíces de este denominador. ¿Para qué quiero obtener las raíces del denominador? Porque la idea es factorizar a este polinomio. Entonces lo que voy a hacer es factorizar a este polinomio. Vamos a calcular las raíces de ese denominador. Aprovecho de paso a mostrarles cómo hacerlo en MATLAB, ¿sí? O sea, una vez que tengo mi transferencia, cómo obtener los polos y ceros en MATLAB. Entonces vamos a ir al MATLAB. Voy a hacer así para poder ver la transferencia. Recordamos cómo hacemos en MATLAB. Tengo que necesitar el numerador y el denominador, ¿sí? Entonces vamos a decir, el numerador vale 1. El denominador, recuerden, va separado los coeficientes. 1, 7, 10. Ahí me tiró el error, obviamente que me faltó el igual. Ahí está. Y ahora le digo a MATLAB que esto va a ser una transferencia. Entonces TS igual, y le pasamos el numerador y el denominador. TF, TS numden. Bien, entonces, fíjense que acá tengo la misma transferencia de uno del otro. ¿Qué pasa si yo quiero saber los polos de esta transferencia? Bueno, una vez que yo tengo definida mi transferencia, una forma fácil de obtener los polos es usar el comando pol. Pole. Y le pasamos como argumento, fíjense que me pide un bloque sys, que es el tipo de datos de la transferencia. O sea que le voy a pasar como argumento ts directamente. Cerramos paréntesis. Y ahí me tira mis polos, ¿ven? Tengo un polo en -5 y tengo un polo en -2. Del mismo modo, si quisiese saber los ceros, 0, y le paso tf, me tira el error claramente porque no tiene ceros esta función, ¿sí? Entonces cuando no tiene ceros, no me puede decir qué tipo de ceros tiene. Pero si yo tuviese una función que tenga ceros, o sea que tenga un s arriba o un s cuadrado, con la función 0 podría obtener las singularidades de esa función. Bien, entonces tenemos -5 y -2 son nuestros polos. Con lo cual, si volvemos acá, sabemos que tenemos 1 sobre S menos un polo, o sea, menos -5 me queda más 5, por S menos el otro polo, menos -2, me queda más 2. Este es mi función transferencia factorizada. Como verán, estamos en el caso 1, polos
reales y distintos, o si mayor a 1, caso sobre amortiguado. Bien, dicho esto, ¿qué hago? Tengo que descomponer esto en fracciones simples. Bueno, ustedes ya vieron y ya sabrán que cuando yo tengo dos polos reales y distintos, la forma de descomponerlo es hacer A sobre un polo, S más 5, más B sobre el otro polo, S más 2. Esta es la forma de descomposición en fracciones simples, dada para un polinomio de segundo grado con raíces reales y distintas. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, obtener los coeficientes de A y B. Bueno, para obtener los coeficientes de A y B, simplemente lo que hay que hacer es sacar el denominador común acá y me va a quedar 1 sobre S más 5 por S más 2 igual a, si hago el denominador común, me queda A por S más 2 más B por S más 5. Y abajo me queda S más 5 por S más 2. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente tengo que agarrar esto y esto se me van. Y tengo que obtener los coeficientes A y B. Bien. La forma más fácil cuando tengo polos reales y distintos es darle el valor de un polo para resolver esto. Entonces decir, si S es igual a menos 2, por ejemplo, me queda 1 igual a A por menos 2 más 2 más B por menos 2 más 5. Por ende, esto se me va y me queda que B es igual a 1 sobre menos 2 más 5, 3. O sea, a un tercio. Ahora, ¿qué pasa si S es igual a menos 5? Bueno, si S es igual a menos 5, me queda que 1 es igual a por menos 5 más 2 más B por menos 5 más 5. Ven que si yo reemplazo por el polo propiamente dicho el S, la ventaja es que se me va siempre la otra constante. Podría haber reemplazado por cualquier otro número ya, ¿eh? Porque ya teniendo el B, puedo reemplazar por cualquier número y listo. Pero es más fácil si reemplazo en el polo. Bien, con lo cual me queda que A, perdón, directamente, así ahorramos tiempo de video, A es igual a 1 sobre menos 5 más 2, estoy en menos 3, o sea, menos un tercio. Bien, entonces, fíjense una cosita ahora. Una vez que yo tengo A y B, mi función transferencia, TDS, ahora es igual a menos un tercio sobre S más 5 más un tercio sobre S más 2. Bien, con lo cual yo ahora tengo una función de transferencia que está compuesta por sumas. ¿Ven? Tengo una función de transferencia que está compuesta por una suma y otra función de transferencia que está compuesta por otra suma. Esto, si se fijan, lo podemos escribir también de la siguiente manera. Menos un tercio por 1 sobre S más 5 más un tercio por 1 sobre S más 2. Y ahora yo puedo aplicar
el principio de linealidad. ¿Cuál es el principio de linealidad? El principio de linealidad me dice que si yo tengo suma de funciones en Laplace, o sea, f1 en Laplace más f2 en Laplace, eso es lo mismo que f1 en el tiempo más f1 en el tiempo, ¿se acuerdan? Entonces, acá tengo, vamos a llamar esta f1 en Laplace, y acá tengo f2 en Laplace. Lo que implica, esto implica que t de t es igual a f1 de t más f2 de t. Vamos a agregar una página. Entonces, si yo tenía la función transferencia t de s igual a menos un tercio de 1 sobre s más 5 más un tercio, acá hay un menos, de 1 sobre s más 2, y quiero antitransformar, fíjense que acá también se cumple que esto que tengo acá es una constante por una función de s, o sea que esa constante puede salir de la antitransformada. También, principio de linealidad. Si yo tengo una constante por una función en el tiempo, la transformada es esa misma constante por la función en complejo. Y pasa al revés lo mismo. Bien. Entonces vamos a buscar ahora la tabla de transformadas y antitransformadas para poder ver cómo antitransformamos esta función y esta función. Bueno, acá tenemos la tablita y las propiedades del apunte que les pasó Juan. Fíjense lo siguiente. Vamos a laburar con, primero, la que era f1 de s, ¿sí? Por ser la primera vez, las vamos a trabajar por separado. A medida que uno le va empezando a enganchar, ya sabe lo que es esto, y hace la transformada directamente. Ahora, fíjense que la función f1 de s está compuesta por una constante, que como ya dijimos la podemos sacar, y después por 1 sobre s más 5. Cuando uno tiene 1 sobre s solo, fíjense acá, está hablando de un escalón. Pero, si se fijan, a esa s le sumaron una constante, un número, un 5. Con lo cual, están haciendo una especie de desplazamiento frecuencial. Desplazamiento frecuencial, ¿ven? F de S más A. ¿Y cuál es la función que se desplazó? La función que se desplazó es en el escalón. O sea, si yo tengo esta función desplazada, en definitiva lo que estoy teniendo es E a la AT por F de T. Con lo cual, F1 de S, si yo le aplico la antitransformada, obtengo la F1 de T, es lo mismo que tener menos un tercio por 1 sobre S más 5, antitransformado, me termina quedando el menos un tercio. Como estoy desplazado 5 unidades positivas, me aparece una exponencial decreciente, e a la menos 5. Acuérdense que si acá es más, acá es menos, ¿sí? E a la menos 5t por la función original. ¿Cuál es la función original en realidad sin desplazar? La función original sin desplazar es 1 sobre s, con lo cual la antitransformada de 1 sobre s es un escalón por u de t. Si se fijan, del mismo modo, f2 de s antitransformado me termina quedando la función 2 en el tiempo y vale un tercio por 1 sobre s más 2, que antitransformado me da algo similar a lo que me dio acá. Nuevamente tengo una constante que se mantiene, un tercio, y acá tengo un desplazamiento frecuencial.
Le estoy sumando 2 a la S. Al sumarle 2 a la S, me aparece una exponencial decreciente e a la menos 2t. Y la función base o de origen, ¿cuál es? La de 1 sobre S, o sea, sin desplazar. Cuando hablo de función base, lo que estoy queriendo decir es cuál es la función que transformada, sin sumarle la constante a la S, me da esa misma función. Es decir, si yo no tuviese este desplazamiento temporal, o sea, si la función hubiese sido 1 sobre S directamente, esta exponencial no aparece. ¿Y qué es lo que me aparece como antitransformada? Un escalón, u de t. Entonces, a esto hay que multiplicarlo por u de t. No hay que olvidarse nunca en multiplicar por u de t. Con lo cual, si nos fijamos, nuestra función del tiempo, ¿sí? Nuestra función del tiempo que sale del producto de esta transferencia, t de t, no deja de ser otra cosa que un tercio por e a la menos 2t menos un tercio por e a la menos 5t, todo por un escalón temporal. Cabe entonces ver que tenemos una función, cuando tengo dos polos reales y distintos, me va a dar en el tiempo dos exponenciales decrecientes. Después tenemos la constante esta, que si quieren la podemos sacar afuera para que quede un poquito más bonito, ¿no? Porque justo es la misma constante, entonces nos queda un tercio de la exponencial del 2t menos la exponencial de menos 5t por u de t, ¿sí? Bien, cabe aclarar un par de cositas, ya que estamos, vamos a empezar a ponerle conceptos al tema. Nosotros estamos en la transferencia TDS, ¿sí? O sea, partimos de llamar esto una transferencia TDS, con lo cual podríamos asemejar a esto a una cierta BO DS respecto de una BI DS. Transformar, o mejor dicho, antitransformar la transferencia TDS es como obtener lo que se llama la respuesta al impulso o respuesta impulsional, que no es lo que nosotros generalmente vayamos a estudiar, porque nosotros vamos a analizar qué pasa con el circuito cuando le pongo una señal de escalón, por ejemplo, en la entrada. O sea, cuando yo antitransformo, o sea, vuelvo al tiempo la función transferencia, lo que estoy diciendo es que a mi circuito le estoy poniendo como generador de entrada un delta. Y que estoy midiendo las respuestas BO de t. O sea, tener la transformada de la función transferencia de un circuito, lo que me está dando, en definitiva, es la respuesta en el tiempo cuando yo le puse un impulso unitario en el generador. Y fíjense por qué podemos decir eso. ¿Cuánto es la transformada del delta? La transformada de un impulso es una constante que vale 1. Con lo cual, si yo quiero obtener la BODS, ¿sí? Tal que la BIDS sea un impulso, la BIDT, perdón, sea un impulso, en definitiva lo que estoy haciendo es la misma transferencia, multiplicarla toda por 1. Bueno, entonces esto que está acá, ¿sí? Esta respuesta, que nosotros llamamos T de T, simplemente porque aplicamos para explicar el método de antitransformada, esto es qué pasa si yo pongo en el generador de entrada un impulso unitario. ¿Qué es lo que ocurre con la salida de ese impulso unitario? Y fíjense que lo que ocurre en definitiva es que yo tengo dos exponenciales decrecientes que están actuando entre sí.
y que van a depender de estas constantes de tiempo, quién es la que primero alcanza el cero, o sea, quién es la que llega más rápido a un valor más chico. Vamos a hacer una cosita, para cerrar este primer video, vamos a graficar estas dos funciones para ver quién es la que se extingue primero. Para eso vamos a hacerlo en el MATLAB, ¿sí? Voy a pausar un segundo el video, así adelantamos el script, armamos el script más rápido y lo graficamos en MATLAB. Bueno, acá tenemos ya un script armadito para graficar eso que acabamos de antitransformar, ¿sí? Con esto ya cerramos el primer video. Vamos a repasar un poquito acá el script, un par de comandos que usamos. Primero definimos un vector temporal de 0 a 5 con paso de 0,01. Acá escribimos las dos funciones. Acá lo que estamos haciendo es la suma, justamente lo mismo que hicimos en la parte matemática, ¿sí? Tenemos la transformada de esta, la transformada de esta, y la respuesta final es la suma de ambas. Vamos al MATLAB de vuelta. Y después tenemos tres gráficos. En el primer gráfico vamos a graficar la exponencial decreciente de la función 1. En el segundo vamos a graficar la exponencial decreciente de la función 2, teniendo en cuenta, ojo, que es negativa, ¿sí? Arranca en valor negativo. Y en el último tenemos las tres señales, o sea, las dos funciones y la resultante de la suma. ¿Qué hicimos en el medio? Bueno, agregamos un par de cositas, nada más que para la visual del gráfico. Le pusimos la grilla, definimos los ejes temporal de 0 a 5, verticales de menos 0,4 a 0,4, en los tres igual para que se mantenga la escala. Y le agregamos la leyenda, por decirlo de manera, o la identificación de qué representa cada gráfico. Bien, vamos a ponerle RAM. Fíjense lo siguiente. Vamos a interpretar un poquito estos gráficos. Primer gráfico es una función decreciente con e a la menos 2t, si no me equivoco, sí. Vamos a chequear de vuelta con el MATLAB. F1 de t es la exponencial de e a la menos 2t y f2 de t es la exponencial de e a la menos 5t. Para lo cual, si nos fijamos, ven, acá tenemos la exponencial decreciente de e a la menos 2t. Podemos decir que más o menos, por acá ya estamos en valor nulo, ¿sí? En 2, 2,5 estamos en valor nulo. Por otro lado, en el segundo gráfico tenemos la exponencial decreciente de e a la menos 5t. Notemos que alcanza el valor nulo mucho más rápido que la otra, o sea, se extingue antes esta exponencial decreciente. Y eso se ve reflejado acá abajo, donde tenemos la respuesta impulsional, o sea, la respuesta al impulso, t de t, que es esta más clarita, ¿ven? Fíjense lo que ocurre, la función t de t arranca en un valor nulo, porque las dos funciones tienen la misma constante de 1/3, aumenta su valor hasta que llega a un máximo, y después, cuando esta función ya se extinguió prácticamente, empieza a decrecer y mantiene la exponencial decreciente de la primera señal. Quiere decir que el efecto del polo en 2, mejor dicho, en menos 2, el efecto del polo en menos 2 dura más que el efecto del polo en menos 5. Es decir, el efecto del polo en menos 5 se extingue antes. Esta exponencial desaparece mucho antes. En cambio, este tarda un poco más en desaparecer. Y es el que hace que gobierne lo que tarda después en extinguirse la función final. Bueno, vamos a cortar acá este primer video porque la idea era que viéramos cómo se antitransforma por fracciones simples, ¿sí? El caso de polos reales y distintos, que es el caso más sencillo, si se quiere, de ambos. Y de paso, además de la parte matemática, le metimos un poquito de interpretación y cómo se vincula la respuesta al impulso con la función transferencia en el plano complejo. Lo último que le voy a mostrar es que, bueno, si yo vengo acá al MATLAB y tengo mi bloque de transferencia definido, que ya lo teníamos hecho anteriormente,
y pongo impulse, y le paso la función transferencia TDS, fíjense que me hace la gráfica de la función TET. Ojo con el tema de la escala, lo único, ¿sí? Fíjense que acá la escala está en 0,12 y acá está en 0,4. O sea, esta forma de gráfica es la misma que nosotros tenemos acá en amarillito o naranja, no sé. Ustedes sabrán mejor que yo el color. ¿Ok? Aumenta, llega a un máximo y después empieza a decrecer, producto de que gana la exponencial de e a la menos 2t. Muy bien, ahora sí, damos por finalizado este primer video. En los videos siguientes vamos a ver los otros casos posibles de polos, ¿sí? Ya sabemos que puede haber polos reales y coincidentes y que puede haber polos complejos conjugados. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer la descomposición en fracciones simple, vamos a antitransformar y le vamos a dar una interpretación gracias al MATLAB a la forma de onda que nos da la respuesta. Bárbaro, le mando un abrazo, nos vemos en el próximo video.